resúmenes individuales de cada quien de lo que han realizado de Harrison, de Seam, de Farreras y algún artículo de revisión. Recuerden usar siempre 3, 4 bibliografías para cada tema. Bueno, entonces vamos a grabar la clase y vamos a ver. Recording in progress. Bueno, vamos a comenzar con este caso clínico. Miren, acá vamos a imaginar que estamos en una clínica, consultorio, en un hospital, y el motivo de consulta es esta imagen, ¿no? Es aumento de volumen, un aumento de volumen, y nosotros realizamos el dato semiológico y a la percusión todo nos apunta que fuera a ser ascitis. Nos apunta a que fuera a ser ascitis. ¿Qué pudiera ser otro diagnóstico diferencial? Puede ser aire, ¿ok? Aunque el aire no se ve tanto, no tan inflado o tan hinchado, ¿no? Puede ser neumoperitoneo, puede ser tumor, ¿no? Puede ser un tumor, pero con la semiología, con la percusión, auscultación y sobre todo ecografía, vamos a ver que se trata de líquido, ¿no? El paciente tiene líquido, tiene una distensión abdominal, secundario a acumulación de líquido. Bueno, entonces este es el motivo de consulta, ¿no? Se trata de un varón de 58 años de edad, es alcohólico, ya con esto ustedes están imaginando cuál será la causa de la ascitis. Desde hace 25 años es alcohólico y consulta por un aumento progresivo del perímetro abdominal y además el paciente tiene aumento de volumen en miembros inferiores y además se queja de disnea. Entonces puede ser que este mismo líquido esté subiendo a través de los poros hacia la pleura y si le realizamos una ecografía probablemente encontremos derrame pleural, ¿no? Líquido. Eso pudiera explicar la causa de la disnea, ¿ok? Porque otra causa de la disnea pudiera ser que tenga una neumonía viral o que existe edema agudo de pulmón cardiogénico, no cardiogénico, ¿no? Y otras condiciones. Entonces, vive en el señor de 58 años y le preguntamos, señor, ¿qué antecedentes tiene usted? Antecedentes personales patológicos de importancia. ¿Qué antecedentes? Nos dice, consume alcohol 120 gramos al día, ¿no? Probablemente en nuestra vida diaria como médicos no nos digan este dato, ¿no? Pero este señor mide, ¿no? 120 gramos al día. Además, le han hecho un examen para ver si tiene hepatitis, han descartado la hepatitis y anteriormente tuvo varios episodios de ictericia, ¿ok? Entonces, todo nos apunta a que el problema es el hígado, ¿no? Que este aumento de perímetro abdominal pudiera tratarse secundario a una afección del hígado. Le tomamos signos vitales, ¿no? Viene el paciente, le dice a tu enfermera que tome signos vitales y nos reporta 160, 96, tiene una ictericia leve. Y estos datos es relevante e importante porque miren, tiene arañas vasculares, tiene ascitis tensa, hematidez y tiene edemas en miembros inferiores. Entonces, doctores, ¿cuál será nuestro diagnóstico sindromático hasta ahora? ¿Con qué diagnóstico lo vamos a internar? Porque este paciente hay que internarlo, ¿no? Viene a la consulta, lo internas en medicina interna, en gastroenterología o le llamas al gastroenterólogo, pero nosotros, como somos cracks, lo vamos a manejar el cuadro, ¿no? ¿Con qué diagnóstico lo internamos? A ver, en el chat, a ver qué refieren en el... A ver, permítame, un síndrome de hematoso, muy bien José, muy bien Jefferson. Síndrome de hipertensión portal, ya eso es un poquito más específico, ¿no? Ok, pudiera ser, síndrome de hipertensión portal, ya, cirrosis, insuficiencia cardíaca, ya, muy bien Jimmy. Cirrosis, Mabel, tienes que ser, cirrosis es una enfermedad. Mabel, para que tú anotes cirrosis, tendrás que tener una biopsia de hígado o criterios de diagnóstico de cirrosis de qué, de pulmón, de corazón, de hígado, porque recuerda que la cirrosis es fibrosis, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más específico, Mabel.
¿Qué más? Una pregunta, ¿estamos repasando o que este tema no está en la bibliografía? Ingrid, revisa la convocatoria y está como tema nuevo. Muy bien, a ver qué otros nos han puesto. Síndrome ascítico edematoso. Ese es el diagnóstico. Muy bien, Juan. Está bien, ¿ok? El diagnóstico, ¿ok? Lo vamos a internar como un síndrome ascítico edematoso. ¿Por qué? Podríamos entrarlo como síndrome ascítico simplemente, si no tuviera edemas, ¿vale? Pero este paciente reporta edemas en miembros inferiores. Puede ser por la hipertensión portal o puede ser que esté en un contexto de insuficiencia cardíaca, que es otro diagnóstico diferencial, por supuesto. Entonces acá es un síndrome ascítico edematoso, porque tiene edemas de miembros inferiores. Entonces, con ese diagnóstico lo vamos a internar a la clínica, al hospital, ¿vale? Ahora, esta disnea, alguien podría, como segundo diagnóstico, podríamos internarlo, ¿no? Como síndrome de disnea en estudio, ¿no? Síndrome de disnea en estudio o insuficiencia respiratoria si está en insuficiencia respiratoria. Podríamos internarlo, ¿ok? Muy bien. Le pedimos laboratorios. Bueno, le pedimos laboratorios y como viene con ascitis, ¿no? Lo primero es pedirle, ya le hemos tomado signos vitales, todo de acuerdo. Luego viene solicitar algunos exámenes complementarios, como en este caso laboratorios, y necesitamos una ecografía, ¿no? De rastreo abdominal para ver, llegar, cuál es la causa de la ascitis, ¿no? Le vamos a pedir una ecografía. En laboratorio le pedimos, ¿no? Un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, un perfil básico y algo que nos vaya a orientar la causa de la ascitis, laboratorios. Entonces, dentro de esto vamos a solicitar un perfil hepático, ¿ok? Este perfil hepático incluye lo que en la anterior clase hemos visto, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, también un tiempo de protrombina y albúmina, ¿verdad? Todo ese perfil hepático completo solicitamos. Entonces, nos reportan, miren, tiene una albúmina sérica de 2.3. Ahora, ustedes dirán, doctor, es importante y re importante, porque esta albúmina sérica nos va a ayudar a hacer el diagnóstico a un score, bueno, una variable importante que es el GASA, ¿ok? El GASA, gradiente albúmino sérico, gradiente albúmino sérico versus menos gradiente de albúmina de líquido peritoneal. Probablemente no se entienda en este momento, pero vamos a explicar posteriormente detalladamente. Tiene una bilirrubina de 3. No nos refieren si es proveniendo de la directa o indirecta, pero tiene 3.6 y cuadra, ¿no? Con la ictericia, porque en la anterior clase habíamos visto que más de 3 de bilirrubina, el paciente tiene ictericia. ¿Ok? Miren, las transaminasas, la AST está mayor que la ALT. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver, ¿será alcohólico? ¿Será viral? ¿Será medicamentoso? ¿Qué patrón tiene esto? Y tiene 128 de sodio. ¿Algún crack o alguna doctora, doctor, cuál será el diagnóstico completo de este paciente? Ya tenemos semiología, los antecedentes, ¿cuál es el diagnóstico y la explicación fisiopatológica? A ver, alguien, 30. Muy bien, ahora sí, a ver qué dicen en el chat. Eh, síndrome patorrenal, no. A ver, la pregunta era, ¿por qué tiene hiponatremia? ¿No?
¿Por qué tiene hiponatremia el paciente? ¿Nadie? Ok, a ver, Gabriel dice por una hiponatremia dilucional por sobrecarga de líquidos. Ya, por hemodilución, por sobrecarga, excelente, ¿no? Recuerden que este paciente tiene ascitis, ¿no? Está reteniendo líquido, está reteniendo líquido. Entonces el sodio se hemodiluye, ¿no? Tiene un sodio bajito, 128. Entonces el diagnóstico es una hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Ese sería nuestro diagnóstico, ¿no? De la hiponatremia. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquidos por el sistema de renin-angiotensina aldosterona, vasodilatación esplácnica y todo lo que implica en cirrosis hepática, ¿ok? Entonces viene el internito y nos dice el estudiante de tercer año de medicina, doctor, necesitamos tomar muestra de líquido peritoneal, porque nosotros tenemos que saber por qué está este líquido, por qué. Entonces, nosotros tenemos que obtener, hacer una paracentesis y esta paracentesis normalmente se realiza acá, en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué en el lado, en hipocondrio derecho? Porque está el hígado, podemos, al realizar la punción, podemos lesionar el hígado. Acá podemos lesionar el colon, ¿no? Acá también al centro lo mismo. Entonces, donde se ha visto topográficamente, anatómicamente, donde podemos, bueno, donde no podemos lesionar con mucha frecuencia es en la fosa ilíaca izquierda. En algunos textos también está en la parte, en algunas guías, el flanco izquierdo, ¿no? En esta región. Tomamos la muestra, ¿ok? Tal vez ya como internitos, como médicos generales, han debido de tomar dicha muestra. Entonces, obtenemos. Entonces, de este líquido peritoneal, ¿qué vamos a solicitar? Nosotros mandamos al laboratorio y pedimos citoquímico, citológico y cultivo, ¿ok? Si el paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de estos laboratorios, lo que más nos interesa es la albúmina y los polimorfonucleares. Doctor, ¿puedo medir potasio, sodio, cloro? No puedes, pero no es relevante. Lo que nosotros tenemos que sacar es el gradiente entre la albúmina sérica, menos la albúmina de líquido peritoneal, para que nos oriente cuál es la causa de la ascitis. ¿Comprendido? Entonces, miren, la albúmina sérica está 2.3, perdón, la albúmina sérica está 2.3 y la albúmina de líquido peritoneal está 2.3. ¿Ok? Ah, no, claro, esta es la albúmina sérica, ¿no? Del paciente. La albúmina de líquido acítico, de líquido peritoneal, es 1.1. ¿Ok? Entonces, resten 2.3 menos 1.1. A ver, veamos la calculadora. 2.3, ¿cuánto le sale? Menos 1.1. ¿Cuánto le sale, doctores? Eso, 1.2, ¿no es cierto? 1.2. A todos los que se han incorporado recién al curso, por favor, identifíquense correctamente. Cuidado que el Zoom les saque de la clase en vivo y estén reclamando porque ahorita estamos en clase y va a ser difícil contestar los mensajes de WhatsApp, ¿vale? Ahí hay varios que no están identificados. Ahora, si hay algún parásito por allí que está rondando, es mejor que se convierta en un ser humano productivo, ¿no? Que pueda, mira, hay varios que no están identificados, creo que son varios, hay algunos de por ahí, algunos parásitos, pero por favor identificarse correctamente. Ok, Adrián, tienes que tener un poquito de paciencia, si no puedes salir de la clase, tranquilo. Bueno, entonces, ¿cuánto le salió el gradiente? El gradiente es 1.2.
Entonces, este gradiente nos indica cuál es la causa de la asitis. ¿Cuál es la causa de la asitis? Entonces, cuando nuestro punto de corte está mayor o igual a 1, ¿ok? Eso nos traduce que la causa de la asitis es por hipertensión portal, ¿vale? Por hipertensión portal. Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles son las causas de hipertensión portal. Si es prehepático, si es hepático, si es presinusoidal, transinusoidal, postsinusoidal o posthepático, ¿vale? Entonces acá el polimorfo nuclear está 120. ¿Por qué por qué necesitamos este valor en el citoquímico? Porque cuando nosotros tenemos mayor a 250 nos lleva a otro diagnóstico que es la peritonitis bacteriana espontánea. De acá podemos sacar muchas preguntas. ¿Cuál es la etiología? E. coli, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico para peritonitis bacteriana? ¿Cuál es el tratamiento y qué rol juega los TIPS? ¿Okay? La derivación transportal. Y el cultivo nos ha reportado que es negativo. Excelente caso. Entonces, el diagnóstico va acá, alcohólica descompensada por la citis con hipertensión portal. Entonces, nosotros tenemos que recordar por qué un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿por qué llega? ¿Por qué tiene hipertensión portal? ¿No? Ustedes recuerden en cirrosis, las células estrelladas, la fibrosis y demás. Pregunta básica para ustedes. ¿Cuánto es el valor normal de la presión portal? ¿O cuánto es la presión portal? 15 segundos en el... Muy bien. A ver, veamos. Todos los que han respondido más, lo normal es 5. A ver, veamos cómo están. De 5 a 10. De 5 a 10, perfecto, ¿ok? 5 milímetros de mercurio es el valor normal de la presión portal. 3 a 5, muy bien, Jessica. Excelente, muy bien. Entonces, este paciente que ya tiene hipertensión portal, asumimos que está más de 10 milímetros de mercurio, porque ya tiene clínica, ya tiene ascitis. Entonces, ¿por qué sucede? Cuando hay hipertensión portal, porque está fibrosado el hígado, entonces el hígado dice, no me llega oxígeno, no me llegan nutrientes, ¿no? Estoy hipoperfundido. Entonces, en respuesta a la hipoperfusión, se liberan sustancias vasodilatadoras, lo que ustedes han estudiado. Prostaglandinas, óxido nítrico, prostaglandina E2, todas las sustancias vasodilatadoras. El más importante es el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico se libera y genera una vasodilatación esplácnica. Entonces, esta vasodilatación esplácnica también afecta al riñón. Le dice, el riñón no le llega buena presión de perfusión renal. Entonces, el riñón sufre. Por eso el caso clínico, su creatinina estaba como en 1,3. Tiene una lesión renal. En este caso sería una lesión, un síndrome hepatorrenal. Ya luego definimos si es tipo 1 y tipo 2
en cuanto a la variable el tiempo que nos va a ayudar. Entonces, esta vasodilatación esplácnica afecta a todo el cuerpo, ¿no? Principalmente al hígado. Entonces, estas sustancias, lo que hace el riñón, sobre todo, y el hígado, dice, me falta glucosa, me falta oxígeno, está disminuida la presión de perfusión renal, está disminuida. Entonces, ¿qué hago? Libero renina y todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En ese escenario clínico, la aldosterona, recuerden que tiene la capacidad de poder retener sodio y por ósmosis, por sodio, va a comenzar a jalar agua, protóxido de hidrógeno, jala agua. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Es decir, el hígado tronado, hipertensión portal, mayor óxido nítrico, mayor vasodilatación, mayor ascitis, el riñón se truena, mayor renina angiotensina aldosterona, la aldosterona más sodio y más agua. Si yo comprendo la fisiopatología, voy a entender el tratamiento y lo voy a hacer de color verde, miren. Por eso en el tratamiento vamos a romper este ciclo. Nosotros tenemos que restringir el consumo de sodio. Y ahí va la pregunta del examen. ¿Cuánto? ¿Cuánto de sodio? Como tiene líquido acítico, líquido le vamos a dar diuréticos. ¿Cuál es el diurético de elección en síndrome acítico edematoso? Y ahí vamos a ver la espironolactona y la furosemida. Ah, no, que el paciente tiene ginecomastia dolorosa. Ok, vamos a rotar a triamtereno, ¿no? Cuestiones detalladas. Entonces, esta fisiopatología es clave, doctores, clave. Bueno, entonces esta retención de sodio y agua produce fugas y ascitis. Bueno, alguien por favor active su micrófono y explíquenos la fisiopatología para retroalimentar. ¿Por qué hay ascitis y cuál es el tratamiento? Los espero. Activen su micrófono explicando la fisiopatología de la ascitis en hipertensión portal. Perdón, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctora, excelente, adelante. Ok, bueno, partimos de que el principal mecanismo de la ascitis en los pacientes cirróticos va a ser por la hipertensión portal. Esto va a empezar ya que en la cirrosis existe primero una fibrosis hepática, ¿no? Luego esta va a afectar a diferentes estructuras, entre ellas los sinusoides hepáticos, que van a impedir también el flujo de la sangre por el hígado. Entonces, también va a haber la activación de células estrelladas, que también van a estimular aún más fibrosis y van a disminuirse la producción de eh, sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico principalmente. Entonces, va a haber vasoconstricción intrahepática, va a haber un aumento de la presión de la vena porta y eso es lo que va a desencadenar luego a la ascitis. Excelente, doctora, muchas gracias. Entonces, una vez entendiendo esto, ¿no? Cuando el hígado sufre y tiene que liberar sustancias vasodilatadoras, genera el ascitis, y en este, como es líquido, la albúmina casi siempre va a estar muy baja. Como es transudado la mayor parte en ausencia de infección, la albúmina es muy bajita en ascitis. Por eso el gradiente, la albúmina entre el sérica y el líquido peritoneal, la diferencia tiene que estar mayor o igual a 1. Estos datos, doctores, anótense grande en su resumen, en su pared de estudio, mayor o igual a 1
siempre pensamos en hipertensión portal. Ah, llega el paciente con ascitis, nosotros sospechamos con este gradiente que es por hipertensión portal. Ya el manejo vamos a ver, ¿no? Restricción de sodio menos de 2 gramos al día, dar diuréticos, espironolactona, 100 miligramos de espironolactona, 40 de furosemida, realizarla cuando no responde a esto. Miren, aquí vamos a entrar en otro término médico. Nosotros llega el paciente, lo internamos, restricción de líquidos, restricción de sodio, menos de 2 gramos de sodio y diurético, les damos los dos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si responde? No le hacemos la paracentesis evacuatoria. Y alguien dirá, pero doctor, ¿tenemos que hacer paracentesis diagnóstica? Sí, siempre. Necesitamos ver la albúmina, el polimorfo nuclear en líquido acítico, ¿vale? Pero si no responde al diurético y el riñón se truena y se truena y se truena, necesitamos hacer paracentesis evacuatoria, ¿ok? Y aquí va pregunta de examen. Nosotros cuando realizamos paracentesis evacuatoria hay una dosis que cuando nosotros extraemos líquido acítico tenemos que administrar albúmina endovenosa. Es uno de los pocos escenarios en medicina interna cuando la albúmina está indicada en pacientes, ¿ok? Y la profilaxis realizamos cuando para peritonitis bacteriana espontánea, cuando tenemos unas proteínas menos de 1.5 gramos de decilitro, ¿vale? Entonces, ahorita están tocando el timbre, doctores, para entrar a clases. Supongo que no están, permítanme 30 segundos. Muy bien. Es que luego comienzan a reclamar porque el Zoom, bueno, ahorita ya está activado. Bueno, entonces el punto es que ya hicimos el diagnóstico del gradiente alveolo arterial. Digo, el gradiente, la diferencia entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido peritoneal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes del libro de Harrison muestran qué es la distensión abdominal. Bueno, la distensión abdominal no es nada más que el aumento del perímetro abdominal. Muchos pacientes se van a quejar porque su ropa está muy ajustada, su pantalón, ¿ok? Les genera molestia. Ok, la mayor causa de estos pudiera ser a consecuencia por aumento de un tejido adiposo visceral, ¿no? Que esté relacionado con la obesidad. Cuando existe dolor, cuando existe disnea, cuando existe hernias, ya se tratan de patologías específicas para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Dentro de la distensión abdominal hay las famosas 6 Fs. Primero están los flatos, las heces, es decir, gas, básicamente. Está la grasa dentro del embarazo, puede ser líquido, en este caso estamos viendo ascitis o un proceso neoplásico. Por ejemplo, ustedes han debido ver muchos casos de neoplasias de ovario, ¿no? Neoplasias de ovario que pueden generar, ¿no?, tumores abdominales importantes.
Entonces, acá hice un resumen importante. ¿Qué cosas nos pueden preguntar en el examen? Miren, cuando una persona tiene aumento del perímetro abdominal, lo importante es ver el riesgo de cáncer. ¿Cómo nosotros podemos sospechar un síndrome paraneoplásico cuando el paciente se queja de pérdida de peso? Que esto vaya a un diagnóstico que es el síndrome constitucional, ¿vale? Uno, si está asociado a un proceso de obstrucción intestinal, es decir, no puede eliminar gases o heces. Entonces aquí necesitamos una interconsulta a cirugía general para que podamos nosotros abordar este tema, ¿no? Le pedimos radiografía, ecografía de abdomen, llegar a una tomografía, incluso tomografía de contraste para ver la causa de la obstrucción. En nuestro medio creo que la causa de obstrucción es sobre todo baja asociada a vólvulo sigmoideo. Por ejemplo, probablemente para Santa Cruz o para otros países que estén a nivel del mar, vólvulo sigmoideo no se vea tan frecuente. Por ejemplo, nosotros en altitud, en La Paz, no vemos tanta diverticulitis, pero ese es otro caso, un tema de cirugía general. También es ver la parte de la citis, ¿no? Que en enfermedad hepática, que lo vamos a ver, que lo estamos viendo en este momento, y causas sistémicas, como por ejemplo una falla cardíaca o tuberculosis que pueden estar asociado a citis. Bueno, ahora, un dato que me pareció interesante y posible pregunta de examen es las adenomegalias. Este famoso ganglio de Virchow, que está en el libro de Harrison. ¿Qué es el ganglio de Virchow? Es una adenopatía supraclavicular. Miren esta imagen. Es en un paciente flaquito, ¿no? Miren cómo se nota el esternocleidomastoideo, la fosa supraclavicular. Y ahí se nota una bolita, un redondo, ¿no? Si nosotros palpamos, evidenciamos que es una adenomegalia supraclavicular. Esta adenomegalia se le ha denominado el lugar del diablo. Cuando aparece esto, significa que el paciente tiene cáncer. Normalmente es abdominal y en muchas partes de las veces puede estar asociado a cáncer gástrico, metastásico, por supuesto, ¿vale? Ahora después hay otros datos semiológicos que ustedes ya lo han visto en pregrado, por ejemplo, un dato de ingurgitación yugular, signos de Kussmaul, ¿no? Que nos hagan sospechar disfunción ventricular derecha o ver algunas condiciones que nos hacen pensar en la parte de hepatopatías crónicas como telangiectasias, eritemas palmares, dentro del escenario de cirrosis hepática. Bueno, miren acá otra señora con un ganglio, miren, el ganglio supraclavicular, el famoso ganglio de Virchow. Aquí otro paciente, miren, otro ganglio supraclavicular en el lado izquierdo y muchas veces están asociados a cáncer de estómago o cáncer en la parte intraabdominal. Obviamente habría que estudiarlo, cuánto es la sensibilidad, especificidad, valores predictivos para realizar estos diagnósticos, pero ustedes en oncología les han recomendado que estos ganglios, como el Virchow, el otro de María y otros, pues son hallazgos, ¿no? De los semiólogos en la etapa, bueno, hace años, ¿no? Ahora, cuando nosotros realizamos un paciente con distensión abdominal, realizamos la semiología correspondiente. Cuando nosotros auscultamos y no hay ruidos intestinales, no hay ruidos hidroaéreos, a eso se denomina ilioadinámico. Y una de las causas de ilioadinámico son trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia o cuando son ruidos altos, ¿no? En un escenario de obstrucción intestinal. Percusión nos va a ayudar. Si es timpánico, sugiere que es gas. Y si hay matidez, como en este tema, sugiere que es un líquido. Y Harrison nos dice claramente que se necesita más de 1500 ml para detectar ascitis en un paciente. Entonces, este dato, doctores, háganlo flashcard, anótense en sus apuntes, más de 1500. Más de 1500. Y un paciente que llega con distensión abdominal, es importante solicitar la ultrasonografía. La ultrasonografía puede detectar líquido ascítico incluso cuando es 100 ml y aparte nos ayuda a ver cómo está el hígado, el páncreas, si tiene algunos otros componentes. Miren, esta es una imagen de un paciente con líquido ascítico
Y el líquido en abdomen, todos los que hicieron el posgrado o la parte de ecografía se ve negrita, ¿no? Líquido. Entonces podemos hacer una paracentesis ecoguiada para evitar lesiones. Entonces, un paciente que llega con distensión abdominal secundario a líquido, a eso se denomina líquido ascítico, ¿vale? Entonces, este líquido ascítico fisiopatológicamente puede ser por hipertensión portal o porque hay una irritación en el peritoneo, ¿ok? Entonces, ahí nos van a preguntar en el examen, ¿cuál es la causa más frecuente de irritación peritoneal o de líquido ascítico? Ahí vamos a responder la carcinomatosis peritoneal. En nuestro medio, yo creo que, doctores, debe ser la tuberculosis peritoneal como causa de líquido ascítico con un gas a menos de 1.1. Eso es un buen trabajo de investigación para un R1, ¿no? Es decir, en Trinidad, en Sucre, en Tarija, hemos encontrado que el líquido ascítico con gradiente albúmino-sérico disminuido es tuberculosis peritoneal, ¿no? Es una hipótesis alterna mía, ¿no? Eso habría que corroborar en nuestros, porque en el libro van a encontrar que es la carcinomatosis peritoneal y eso deben de memorizar, recordar para el examen. Miren, cuando nosotros vemos un paciente con líquido ascítico, como en este caso, tenemos que buscar algunos otros signos que nos hacen sospechar de que pudiera tratarse de por hipertensión portal o por irritación del peritoneo. Por ejemplo, ¿qué cosa ven acá? ¿Qué serán estos, doctores? Algunas son estrías, ¿no? Bueno, casi todas son estrías, pero tiene una distribución ascendente. ¿Qué signo? El libro de Álvarez de semiología tiene un signo esto. ¿Cuál es? Deben estar en el chat los capísimos doctores. A ver, el signo de Medusa. Excelente, Andrea, Marina, Celia. Capísimos, capísimas doctoras. Excelente. Este signo de Medusa nos hace denotar que es por hipertensión portal, ¿no? Por hipertensión portal. Entonces, ese dato importante. ¿Qué más? El paciente puede tener ginecomastia, ¿no? Hay que ver, eritema palmar, puede tener hemorroides o alteraciones de la glándula parótida, ¿no? En los famosos estigmas hepáticos, han debido ver en los temas de cirrosis hepática, ¿no? ¿Qué son los estigmas hepáticos? ¿Cuáles son? ¿No? Y podríamos ahí repasar de todos los estigmas hepáticos, ¿cuál es el más frecuente? ¿No? Así deberían de preguntarnos en el examen. Bueno, entonces, el libro de Harrison comienza explicando la citis de origen portal, de origen alteración del hígado. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? El famoso gradiente de presión venosa hepática. Para nosotros, presión portal, ¿ok? Para que entendamos fácil. Este gradiente de presión venosa clínicamente significativa es cuando está mayor o igual a 10. Anótense, doctores, mayor o igual a 10 de presión portal ya nos hace varices esofágicas, ascitis, hemorragia en varices y otras complicaciones de hipertensión portal. Bueno, se la considera hipertensión portal más de 5 milímetros de mercurio y lo normal es menos de 5, ese es el valor normal. Con la parte amarilla no hay manifestaciones clínicas porque lo ideal sería detectar en esta parte, pero no lo hay. Pero mayor o igual a 10 ya tenemos ciertas manifestaciones clínicas. Bueno, entonces eso como posible pregunta de examen. Entonces la citis puede ser de dos escenarios, por hipertensión portal y por irritación peritoneal. Cuando la citis es por hipertensión portal, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento en la resistencia intrahepática. ¿Por qué? Porque los hepatocitos, las células estrelladas, liberan colágeno y genera fibrosis, cicatriz, y esto genera hipertensión portal. Esta hipertensión, el hígado refiere, me falta oxígeno, me falta glucosa y comienza a liberarse óxido nítrico. Pero además comienza la retención de sodio y agua. Y alguien dirá, doctor, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? La retención de sodio y agua. ¿Ok? O sea, lo primero sería el aumento de la resistencia intrahepática. Ese sería el primer mecanismo fisiopatológico. El segundo es retención de sodio y agua. ¿Por qué?
por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la aldosterona capta sodio y por ósmosis retiene agua. Lo mismo con la ADH, ¿ok? Por eso es que la ascitis en pacientes cirróticos es un fenómeno hemodinámico renal complejo, cuya ecuación es hipertensión portal, vasodilatación esplácnica y activación renal neurohormonal, ¿no? Por aquí el sistema renina-angiotensina aldosterona, ADH y otros ejes hormonales. Bueno, miren esta imagen alucinante. Miren, esta imagen está generada con IA. Miren, el aumento de la resistencia intrahepática, hipertensión portal más de 5 milímetros de mercurio, primero es generada por la fibrosis hepática. Esto lo pueden revisar en la clase de cirrosis hepática, cómo el alcohol, todo el metabolismo estimula a unas células, ¿no? Que son las células estrelladas que producen fibrosis, las células IDO y otras. Entonces, genera un aumento en la resistencia en el flujo portal. Este flujo portal activa a las células estrelladas y genera mayor fibrosis y contracción del músculo liso sinusoidal, esto en los vasos sanguíneos. Dos condiciones, células estrelladas y fibrosis y contracción, vasoconstricción en realidad en la parte hepática. Esto genera mayor liberación de óxido nítrico y vasoconstricción intrahepática. Cuidado que se confundan con esto. Hay vasoconstricción intrahepática y hay vasodilatación esplácnica. Son dos escenarios fisiopatológicos diferentes. Y todo esto eleva la resistencia. Esto es explicada físicamente por la ley de Ohm, es decir, flujo por resistencia. Entonces, aunque el flujo se vea normal, la presión portal se eleva, generando hipertensión portal y generando vasodilatación esplácnica. Entonces, esta vasodilatación esplácnica, ¿por qué ocurre? Porque hay liberación de óxido nítrico. ¿Por qué hay liberación de óxido nítrico? Porque el hígado dice, me falta oxígeno, glucosa, necesito liberar sustancias vasodilatadoras. Se equivoca acá, ¿no? Y también genera factor de crecimiento endotelial y sustancias proinflamatorias como el TNF-alfa. Eso genera vasodilatación masiva, secuestro de líquido esplácnico y esto genera disminución del volumen circulante efectivo. Es decir, si nosotros tenemos acá la ascitis, retiene, secuestra líquido y al gasto cardíaco lo tumba, disminuye porque disminuye el volumen sistólico, el volumen circulante efectivo. Entonces, aunque el abdomen tiene mucho líquido, en el resto del cuerpo se muere de hipovolemia. Y de esa hipovolemia, el más afectado es el riñón. Por eso se explica el famoso síndrome hepatorrenal, ¿vale? Entonces, como el cuerpo dice, no tengo, tengo hipovolemia, el sistema nervioso trata de compensar. También el sistema endocrino. Se activa el sistema nervioso simpático, se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética. ¿Con qué objetivo? Retener sodio, retener agua, hacer vasoconstricción renal y disminuir la excreción de sodio. Entonces se vuelve un círculo vicioso y se genera ascitis. Entonces, todo este mecanismo, el resultado final de esta cirrosis es el aumento de la presión, mayor ascitis, hay empeoramiento de la función renal, retención de sodio, vamos a tener un gradiente, una diferencia, el GASA alto con proteínas bajas en el líquido peritoneal. Entonces, nosotros tomamos una muestra y vemos el famoso GASA. Entonces, vuelvo a repetir, espero que esto no se olviden, que cuando el GASA es mayor o igual a 1, la etiología es por hipertensión portal. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal? Cirrosis hepática. ¿Cuáles son otras condiciones? Falla cardíaca, síndrome de Budd-Chiari, puede ser una hepatopatía por virus de hepatitis C y otras condiciones. Ahora, miren esto. Cuando el GASA es menos de 1.1, el problema está en el peritoneo. Este líquido normalmente suele ser un exudado porque tiene alta concentración en proteínas. ¿Por qué tiene un GASA menos de 1? Porque tiene alta concentración de albúmina. ¿Cuáles son las causas? Carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, ascitis pancreática y otros. Entonces a este le vamos a poner una estrellita, ¿ok? Nos pueden preguntar en el examen, ¿cuál es la causa de ascitis
con gas a menos de 1.1, la más frecuente, carcinomatosis peritoneal, ¿vale? Eso para el examen. Creo que en Bolivia, doctores, creo que en Bolivia es la tuberculosis peritoneal, ¿ok? Es una hipótesis alterna que tendríamos que confirmar. Aquí tenemos lo mismo. ¿Cómo se obtiene el GASA? La albúmina sérica menos la albúmina de la citis. Ahí tenemos, miren, las causas de GASA más de 1.1 por obstrucción presinusoidal, obstrucción sinusoidal y obstrucción postsinusoidal. Ahora, esto ya está más específico, miren, está más específico. Presinusoidal, ¿cuál es? Trombosis venosa portal, esquistosomiasis, sarcoidosis. Esto no creo que nos preguntes, muy detallado, muy de patología, muy para el patólogo. Esto sí, miren, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal? Cirrosis hepática por obstrucción sinusoidal, ¿ok? Esto es potencialmente posible pregunta de examen. Postsinusoidal, falla cardíaca, síndrome de Buchiari o enfermedades veno-oclusivas, ¿ok? De esto, como segundo, podrían preguntarnos falla del ventrículo derecho, como hipertensión portal, secundaria obstrucción postsinusoidal, ¿vale? Muy bien. Ahora, gasas menos de 1.1. Aquí habíamos dicho carcinomatosis peritoneal. Listo, suficiente, ¿ok? Para el examen de la RESI. Ahora, si aquí nos preguntaran causa de ascitis con gas a menos de 1.1 de origen infeccioso, cuidado que pongan peritonitis bacteriana espontánea. Aquí tienen que responder tuberculosis, doctores. ¿Ok? Tuberculosis. Y luego también puede estar por pancreatitis, por síndromes nefróticos y otras cuestiones. Bueno, entonces esta imagen háganle un screen, añadan su resumen. Creo que es una imagen muy resumida con puntos claros. ¿Vale? Ok, ahora, cuando nosotros vemos un paciente con líquido acítico, nosotros tenemos que buscar cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué sucede? Un escenario habíamos planteado es con gasa menos de 1.1 y la causa más frecuente es la carcinomatosis peritoneal, ¿ok? Pero no es la única. Miren, aquí tenemos sarcomas, tenemos metástasis, ¿no? Que pueden generarnos. El mecanismo fisiopatológico, hay artículos completos, estábamos viendo hoy día, que estas células tumorales invaden al peritoneo y comienzan la destrucción de células. Y esta destrucción de células liberan proteínas, por eso tienen altas concentraciones de albúmina. Y además están asociados a aumentos de permeabilidad capilar y hay unas células que se denominan las células peritoneales frías que pueden estar asociadas a irritación peritoneal, ¿vale? Entonces, un paciente que tiene ascitis exudativa, es decir, por irritación peritoneal, la característica es rica en proteínas. ¿Qué tanto? Más de 2.5 gramos de cilitro. Doctor, nos pueden preguntar, ¿tengo que memorizar este valor? Si estás postulando a una especialidad que solo tiene un puesto o dos, sí, ¿ok? ¿Y cuál es la técnica apropiada? Flashcards, que puedes llevarlo a Anki, a Quizlet, a Brainscape o a otras, ¿vale? A 2.5. Esta se caracteriza la citis exudativa porque tiene un gasa menos de 1.1 y a menudo tiene citologías positivas, ¿ok? Entonces, en resumen, podemos ver que este líquido se por inflamación, aumento de la permeabilidad y no por aumento de presión como en la previa que vimos, ¿ok? Entonces, este dato, doctores, anótense, es potencialmente posible pregunta de examen. Muy bien, doctores. Entonces, esto es un screen, las diferencias entre ambas. En cirrosis es por hipertensión portal, vasodilatación esplácnica, retención de sodio, un gas mayor o igual a 1.1 con proteínas bajas en líquido peritoneal. No cirrosis, todo lo contrario, es por inflamación peritoneal, ya sea por tumor o infeccioso, tumor carcinomatosis peritoneal, infeccioso, tuberculosis peritoneal. Es un exudado, alto contenido proteico, por eso la diferencia es mínima, ¿vale? Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado. Vamos a retroalimentar ahora con banco de preguntas, ¿vale? Muy bien. 15 segundos por cada pregunta. Vamos, doctores.
Muy bien. Nuestro paciente está internado en medicina interna. Tú eres el médico tratante. ¿Qué le vas a dejar en cuanto a indicaciones? A ver, esa es la evolución, nuestro diagnóstico, síndrome ascítico de Matoso. Vamos a dejar las indicaciones, ¿no? Las indicaciones. Primero, dieta. Le vamos a dar dieta con restricción en líquidos, ¿verdad? Vamos a ponerle acá dieta corriente o dieta, para que entiendan algunos nutricionistas, dieta hiposódica. La nutricionista nos va a preguntar, doctor, ¿cuánto de sodio le voy a dar en 24 horas? Menos de 2 gramos, licenciada. Menos de 2 gramos. Segundo, control de signos vitales. Como es un paciente que puede hipotensar, le vamos a dar líquidos, control de signos vitales, cada 2 horas. Doctor, ¿le puedo controlar cada hora? Sí. Cada 3 horas, sí, pero te arriesgas, ¿no? Control de signos vitales. Luego, ¿qué más? Luego, medidas de fisioterapia. ¿Ok? 2 veces al día, que sea una fisioterapia pasiva, ¿no? Fisioterapia pasiva. Luego, ¿qué más? Dieta, controles vitales. ¿Qué más falta acá, autores? Un dato, estamos en medidas generales. En dieta y medidas generales. Hay un dato bien importante. Recuerden, tiene ascitis líquido. ¿Qué tenemos que indicar en medidas generales? Control de... ¿Ya? ¿Está bien? Eso, muy bien. Control de ingresos y egresos. Clave, clave. ¿No ve? En el registro tiene que estar. Después, alguien dice la posición. Perfecto, doctor, doctora. Perfecto, una posición semi-Fowler, ¿no? Semi-Fowler. ¿Qué más? Los grados de la cabeza tienen que estar más o menos más de 35 grados, la cabecera, ¿ok? Cabecera. ¿Por qué? Si tiene 20, 15, podemos riesgo de neumonías intrahospitalarias. Doctor, ¿de verdad? Sí, hay mucha evidencia que estas cositas básicas, estas macanitas, salvan pacientes. ¿Qué más? De lavado de cavidad oral. ¿Con qué le vamos a dejar a este paciente? Con pasta dental, clorexidina, he visto indicaciones con nistatina. ¿Qué vamos a dejarlo en indicación? Los que deben contestar clorexidina están tronados. Bueno, está bien, para eso estamos aquí, para aprender, para yo también repasar, ¿no? La clorexidina, doctores, se ha demostrado que no previene. ¿Por qué usamos clorexidina? Aparte de la cavidad oral, para evitar neumonías intrahospitalarias, ¿no? Pero sobre todo en servicios internados con clorexidina y nistatina no han mejorado disminuir las infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué hacemos cavidad oral? Primero por higiene y para evitar neumonías intrahospitalarias. Sé que no es del tema, pero la clorexidina no ha demostrado disminuir infecciones intrahospitalarias. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿con qué vamos a hacer la cavidad oral? Con solución salina, agua. ¿Ok? ¿Y qué opina de la nistatina? Hasta antes de la Clorex se usaba mucho nistatina, ¿no? Pero tampoco hay mucha evidencia a favor de ellas. Entonces, ¿y usted, doctor, qué hace? Según la medicina basada en la evidencia, entre estudios, revisiones sistemáticas y con metaanálisis, solución salina, ¿ok? Solución salina. Normal, listo. Medidas generales. Ahora en medicación. ¿Qué le vamos a dejar en medicación? O en suero, si quieren, ¿ok? Aquí le vamos a poner una solución, si no es diabético, una solución dextrosa. Bueno, una solución dextrosa, 500 cc. 500 cc al 10% o al 5% IV, puede ser para 24 horas, pero doctor, tenemos que hacer restricción de líquidos. Sí, está bien. O podemos dejar simplemente para mantener vía, ¿no? Doctor, ¿podemos usar solo tapón IN? Claro, pero necesitamos un acceso venoso. Necesitamos un acceso venoso, ¿ok? Entonces yo creo que las dos cosas podemos usar, un taponín, un acceso venoso, o una solución dextrosa nada más para mantener vías, y puede ser una solución dextrosa para 24 horas, sobre todo el paciente si no tiene apetito, ¿no? Para evitar el anabolismo, digo el catabolismo en solución, ¿ok? Después necesitamos dar gastroprotección. Igual eso es bien debatido, ¿no? Algunos pueden dejar ranitidina, pueden dejar omeprazol. Si es que el paciente no tiene datos, factores de riesgo para sangrado digestivo,
Yo, la verdad, por las revisiones no dejo casi nada. Siempre trato de retirar el omeprazol o la ranitidina, ¿ok? Esto dependiendo de los factores de riesgo. También esto es debatible. Y los medicamentos importantes en un paciente con, los medicamentos importantes con cirrosis es la furosemida. Doctor, ¿cuánto le vamos a dar de furo? Endovenoso le daremos, ¿no? 20 miligramos, vamos a comenzar con 20 miligramos IV, me falta acá, IV cada 8 horas. Espironolactona, vamos a comenzar con 50, ¿no? Viene de 100 miligramos, la espironolactona, que es un ahorrador de potasio, ¿no? Un diurético. Entonces vamos a comenzar con 50 miligramos por vía oral cada 12 horas, ¿ok? Entonces, ya tenemos los dos. Ahora, ¿cómo nos ha reportado el polimorfo nuclear? Si estuviera más de 250 y tiene fiebre, añadimos nuestra ceftriaxona, ¿ok? Pero si no tiene como nuestro clase clínico, nada, ¿ok? Ok. ¿Qué más? La tromboprofilaxis, ¿ok? Y la tromboprofilaxis depende de la función renal. Si la función renal estaba bien, tiene una tasa de filtrado más de 30, podemos utilizar enoxaparina sin 40 miligramos subcutáneo cada día, ¿no? 40 miligramos. Y si tiene el riñón tronado, heparina sódica, 5.000 unidades internacionales y B cada 12 horas. Bueno, y luego viene nuestra parte laboratorial. Le vamos a pedir glucemia electrolitos a horas 8 de la mañana antes de pasar visita y a las 20 horas, ¿no? Glucemia electrolitos. Y vemos cómo el balance hídrico es importante para ver si estos diuréticos están funcionando. ¿Listo? Entonces, ya hemos hecho nuestras indicaciones en un paciente con ascitis. Ahora, esto es en la práctica diaria. Vamos a fundamentar cada uno de estos, ¿ok? ¿Qué dice el libro de Harrison? Mire, dice espironolactona 100, ¿ok? Furosemida 40 miligramos. Lo que no dice si es endovenoso, ¿ok? 20 miligramos es potente y endovenoso. Furo podemos dar igual 40 miligramos por vía oral. Y esto ajustamos. ¿Qué es lo que queremos? Balances negativos. Eso es lo que nosotros necesitamos, balances negativos. Ahora, ¿qué pasa? Al día siguiente, el residente de gastro de medicina interna, tú eres el médico, el jefe de servicio o el jefe del R superior eres el R3 y les dices, ¿cómo está el balance? El balance hídrico te ha reportado positivo más 1000 ml. Balance hídrico. Entonces el residente lo truenas, pues, ¿no? ¿Por qué no ha subido la dosis del afuro? ¿Por qué no ha subido a 40? ¿Por qué no ha cortado los intervalos? ¿Por qué no le ha subido a la dosis de la espironolactona si todo el día se estaba rascando? ¿Y por qué? Porque ha amanecido con balance positivo. O viene un residente, un R1 capísimo como ustedes. No, doctor, la dosis máxima está con furosemida, dosis máxima, la espironolactona igual está con furosemida. Y en la madrugada a las 5 de la mañana le hice la paracentesis como el protocolo administrando albúmina. Excelente, ¿verdad? Excelente. Entonces, cuando los diuréticos cuando los diuréticos no funcionan a dosis máxima, hacemos la paracentesis evacuatoria con albúmina. ¿Ok? Excelente, doctores. Muy bien. Y para eso llamamos a un cirujano gastro, sobre todo un hepático, uno con alta especialidad, un fellow, para que haga la cirugía de TIPS. Doctor, hacemos en Bolivia. Yo creo que yo la verdad solo he visto en el extranjero cuando estaba haciendo la resi en México. Entonces ahí he visto las cirugías, las derivaciones porto-yugulares o porto-anexiales, ¿ok? Pero en Bolivia creo que no. Y creo que en La Paz van a abrir un instituto de gastro de cuarto nivel y probablemente allí los cirujanos que tengan fellow, que sean súper, hiper, archi especialistas en la parte hepática, en cirrosis, trasplante hepático, ya se pueden realizar este tipo de cirugías TIPS, ¿vale? Entonces, a forma de resumir, sodio menos igual 2 gramos día, restringir líquidos, ¿ok? Porque recuerden que el sodio jala agua, dar espironolactona. Ahora, vamos a ver la parte teórica. ¿Qué es la espironolactona? Un diurético, ¿no? Que antagoniza la aldosterona, que inhibe la reabsorción de sodio.
Esto es ya pregunta de farmacología. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como es un diurético, es la hiperpotasemia. Por eso, antes de iniciar el espiro y la furo, necesitamos un hemograma, glucemia, creatina, NUS y electrolitos. Yo necesito saber con cuánto de electrolitos estoy prescribiendo el diurético. Porque si tuviera un potasio de 7, imagínate, tiene un potasio de 7, le damos espironolactona, el 7 va a subir a 7,58, lo vamos a matar. ¿Ok? Primer dato. Con la hiponatremia no pasa nada, porque va a tener el paciente hiponatremia hiperdilucional, no pasa nada. Otro efecto adverso muy preguntado en los exámenes de la residencia es la ginecomastia. Esta ginecomastia es dolorosa y no es agudo, no es algo que le iniciemos hoy y mañana se va a quejar, sino con el pasar de días, semanas, incluso puede quejarse el paciente de ginecomastia dolorosa. Si el paciente tiene ginecomastia, doctores, esto está como en nuestros simulacros, está indicado la amiloride de 5 a 40 miligramos día, ¿ok? Entonces, excelente con la espiro. Luego nos vamos a la furosemida. Ustedes ya saben que es un diurético de asa, uno de los más potentes, y la furosemida, la dosis máxima es de 160 miligramos día. Doctor, ¿por qué nos muestra dosis máxima? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos dosis máximas de espiro y de furo, que podrían preguntarnos, hacemos paracentesis evacuatoria, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cuándo es resistente al tratamiento? ¿Cuándo es resistente? Cuando el paciente está con restricción del sodio y diuréticos a dosis máxima, doctores. Dosis máxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en la fisiopatología y en las guías de práctica clínica. Aquí vamos a ver la midodrina. ¿Qué es la midodrina? Es un alfa 1 agonista, es decir, que aumenta la vasoconstricción. Y otro es la clonidina, que es un alfa 2 agonista y esta disminuye, bloquea el tono simpático para tener un mejor control de sodio. Esto nos va a ayudar a la mejora de la perfusión renal y disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto nos puede ayudar en un paciente con ascitis resistente al tratamiento. Y los diuréticos en combinación, ¿no es cierto? Ahora, el libro de Harrison nos menciona un beta bloqueante no selectivo que es el propranolol. El propranolol, también ya hemos visto en cirrosis hepática, es para prevenir hemorragia por varices esofágicas, ¿ok? Pero cuando el paciente está hipotenso, está en emergencias o está en la UTI, no se usa propranolol para hasta compensar la perfusión como tal. Pero si es un paciente que está en medicina interna, el líquido acítico está mejorando, etcétera, ahí comenzamos con el propranolol, ¿ok? Entonces, siempre tener esos datos. Entonces, cuando la ascitis es refractaria, hacemos la paracentesis, añadida con la albúmina, que va de 6 a 8 gramos de albúmina cuando nosotros extraemos líquido acítico. Porque ustedes han debido ver, cuando sacamos líquido acítico, doctores, el paciente hipotensa, rudo comienza. Entonces, a veces nos preparamos por vía periférica acá y otra vía periférica acá. Incluso le podemos poner un catéter venoso central, porque le quitas, le vas 1 litro, 2 litros y en el 3 litros ya comienza a hipotensar, taquicardia, hipotensar, el lactato se trepa. Tenemos que usar algunos vasopresores para mejorar la presión porque la citis pues está secuestrando líquido, ¿no? Es decir, la vasodilatación esplácnica. Y por eso nosotros administramos, está indicado la albúmina. La albúmina nos va a ayudar a evitar la hipotensión, el síndrome patorrenal y la disfunción circulatoria post-paracentesis. Por eso administramos albúmina para aumentar la presión oncótica, ¿vale? Muy bien. En casos, ya, hacemos paracentesis evacuatoria, etcétera, y el paciente continúa con ascitis, ¿qué vamos a hacer? Llamar al cirujano hepático, al que esté especializado en trasplante hepático y realice la derivación portosistémica intrahepática en la cirugía TIPS. Y otro sistema que habla el libro de Harrison es el sistema de Alpha Pum, que es un dispositivo que es una bomba automática que hace que se drene la citis y permite una eliminación continua. ¿Ok? Dos escenarios entonces, derivación portosistémica intrahepática y el sistema Alpha Pum en pacientes con resistentes a la ascitis. Bueno, muy bien. Entonces aquí este es un artículo de revisión por
autores así nivel Dios, donde muestran algunos puntos para el tratamiento en ascitis por hipertensión portal. Miren los vasoconstrictores, inhibidores de la fosfodiesterasa E5, inhibidores del receptor de la angiotensina 2, bloqueadores del receptor de la endotelina, inhibidores de la COX y inhibidores del tromboxano A2. Nuevos fármacos. Vasodilatadores, ¿no? Y medicamentos que van a inhibir las células de la activación. Medicamentos contra los moduladores de la transcripción, como el factor, el PPRA agonistas y otros, anticoagulantes y antioxidantes. Muy bien, doctores, con esto hemos terminado y nos vamos a ir al siguiente tema que es fiebre. 15 segundos por cada pregunta, doctores, vamos. Acá podemos destacar el propranolol, es para evitar varices esofágicas, ¿no? Varices. Midodrina, este es el vasoconstrictor esplácnico. Este es clave. Y también hay otro, no me acuerdo si es en choque o algún tema de medicina interna, habla de la terlipresina. Terlipresina es el vasoconstrictor de elección también en pacientes con choque hipovolémico secundario a citis. Esto para el tema creo que sí, está en medicina interna, pero no me acuerdo en qué tema. Es la terlipresina, nótense. El verapamilo es un antiarrítmico, así que nada que ver. Está contraindicado en cardiopatías estructurales. La hidralacina es un vasodilatador directo
Y el anapril, pues ya es un antihipertensivo. A ver, de todas estas, ¿cuál produce el famoso pseudolupus o el lupus-like por medicamentos? ¿Cuál es el que produce? A ver, algunos cracks. Eso, bien, buen nivel. Bien, doctores. Ojalá ingresen en los primeros lugares. Camila, Oscar, Jonathan, en los primeros, no se confíen, por favor, y no se dejen llevar por las redes sociales, optimicen su tiempo. Muy bien, doctores, que están capísimos. Bien. Vamos a la siguiente. Durante la paracentesis de gran volumen debe administrarse albúmina, una dosis, ufa, esto está nivel R1 de interna. ¿Cuál es la dosis de la albúmina en pacientes? Más o menos de 6 a 8 gramos, refiere el libro de Harrison. Difícil, ¿no? Porque esto hay que memorizar y probablemente para mañana ya no nos acordemos, ¿no? Yo me acuerdo por cada litro, ¿no? Por cada litro, normalmente tenemos que sacar entre 3 a 5 litros, de ahí recuerdo estos valores, ¿no? Por cada litro, 2 gramos. Entonces, si son 3 litros, 6 gramos, ¿no? Más o menos 3 sacamos. Comenzamos a sacar 4 o 5 y potencian rudo esos pacientes. 3 litros y ahí nos vamos con calma, ¿no? En las 3 horas y otra hora y así, vamos viendo. ¿Cuál es la principal ventaja de la cirugía de TIPS frente a la paracentesis de gran volumen? Es para evitar la citis, ¿no? Para evitar la recurrencia a la citis. Para eso hacemos TIPS. Muy bien, de aquí de peritonitis bacteriana, esto tienen que recordar, ¿no? Mayor a 250 células de polimorfonucleares es el diagnóstico. Y el tratamiento es cefalosporina de tercera generación. Ya sea ceftriaxona o ya sea cefotaxima. En la práctica, cualquiera de las dos utilizamos, ¿no? 1 gramo cada 12 horas. Y para profilaxis, es ciprofloxacino en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes que tienen proteína en el líquido acítico menos de 1 gramo y hemorragia digestiva. Obviamente estos datos son bien, ¿no? Ya así de patólogos. Con eso hemos terminado asitis. Bueno, ahora vámonos a fiebre. Les voy a quitar media horita de nuestro tiempo valioso. Media horita de fiebre y ya para la próxima dejamos fiebre de origen desconocido. A ver, ¿dónde está mi presentación de fiebre? ¿Dónde estás? Ujú. Está fácil la citis, ¿no? Es bien bonito. Toda medicina interna me encanta. Es alucinante todo lo que nos da. A ver, aquí tenemos fiebre. Sí, esta es. A ver, ¿por qué acá? Mantener, descartar. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos a fiebre. Fiebre, todo lo que es, todos los que van a hacer medicina interna, terapia, emergencias, todos los temas de medicina interna de signos cardinales, todos lean, estudien, bien bonito es, para que tengan con buena base, no solamente lo que dice la bibliografía. A ver, vamos a compartir. Ahí. A ver, entonces vamos a, Recording stopped. como es otro tema para la plataforma. Recording in progress. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Vamos a fiebre. Media hora de focus hasta las 9:30 y ya como es jueves, ya pueden ir, ya, media hora, ¿vale? Voy a acelerar, así que atentos con relación a este tema. A ver, permítame, ¿dónde está? Ya, muy bien. Vamos a ver. Primero, antes de ver qué es fiebre, tenemos que recordar la fisiología básica. ¿Quién controla la temperatura? ¿No ven? ¿Quién controla la temperatura en nuestro cuerpo? La temperatura es controlada por el hipotálamo, el sistema nervioso central. El hipotálamo es que él controla la temperatura de nuestro cuerpo.
Hay dos regiones que llaman mucho la atención. La región preóptica anterior, que es esta partecita de color celeste, y la región posterior del hipotálamo. Son las dos. Entonces, a nivel periférico le llegan ciertas terminaciones nerviosas para controlar cómo está el ambiente, ¿no? Si voy a La Paz, Oruro, Potosí, frío, ¿no? Un frío así jodido, y el cuerpo tiene que defenderse. ¿Quién detecta? El hipotálamo. Vamos a Trinidad, Pando, etcétera, una calor igual, ¿no ves? Jodida, igual, va controlando la temperatura. El hipotálamo. Entonces, este hipotálamo tiene un rango, ¿no? Un mantenimiento de rango corporal dentro de ellas. Entonces recibe señales. ¿De dónde? De receptores de la piel. ¿Alguien recuerda? A ver, ¿cuáles son los receptores de la piel para el frío? ¿Cuáles son los receptores, bueno, en el tejido tegumentario, obvio, ¿no ven? Para la calor. ¿Qué señal? Eso hemos visto en fisiología, en sistema nervioso central. A ver, eso, muy bien, Daniela, capísimos. El famoso receptor de Krauss y Pacini. El Krauss es para el frío. Receptor de Krauss. Estos son unas terminaciones nerviosas que están justo acá en la dermis, y así como cebollitas, ¿no? El Krauss. Estos receptores detectan esas sensaciones térmicas y lleva al hipotálamo. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿quién controla? ¿Quién es el termostato? El que controla la temperatura, el hipotálamo, la región preóptica anterior y la región posterior. Ahora, miren estos datos. Cuando una persona hace mucho ejercicio, ¿no? Produce más calor, obvio, ¿no ve? Por el aumento del metabolismo. El organismo trata de guardar calor, ¿ok? Trata de guardar calor o de librar calor. Por ejemplo, hay una pregunta bien clásica. Cuando uno, por ejemplo, va al Salar de Uyuni, hace frío terrible, ¿no ve? Cuando uno va a Oruro, a La Paz, aunque está haciendo calor esta temporada, ¿no? Hace frío, ¿no? Y cuando uno se tapa con la frazada, ¿no? No es que genera calor, sino que evita la pérdida de calor, la pérdida de calor. Entonces, nosotros podemos equilibrar esto, el exceso de calor, ya sea por radiación, por convección o por sudor. Por esos tres mecanismos podemos perder calor. Lo mismo pasa en los pulmones. En los pulmones, en cada ciclo respiratorio, hay pérdida de calor. ¿Qué tenemos que saber? La temperatura normal, ¿no? Para mantener suele estar entre 36.5 a 37.5. Eso es lo normal que debería estar nuestra temperatura central. Bueno, entonces, ¿cuándo es fiebre? Mira, esto yo cuando la última vez que he leído el libro de Harrison, debió de ser cuando estaba de R1 de interna o internito de medicina. Y yo recordaba que fiebre era, en ese libro de Harrison debe ser la 18, la 19, decía que más de 38.3 era fiebre. Pero en este libro de Harrison, en la edición, la 21, dice que fiebre es considerada mayor a 37.7. ¿Ok? Es un dato que yo me estoy actualizando. Yo, para mí, era fiebre más de 38.3. Si no hubiera repasado este tema, no me hubiera actualizado. ¿Ok? Y el Harrison es una buena fuente de información. Entonces, más de 37.7 en el percentil 99 ya se la considera fiebre. Excelente, muy bien. Eso es importante. Ahora, esta temperatura en nuestro cuerpo no es homogénea. La temperatura en cavidad oral, axilar y rectal no es igual. Por ejemplo, cuando tomas temperatura, o las enfermeras toman temperatura a nivel rectal, en pedia sobre todo, tiene 0.4 más alta que la temperatura de la cavidad oral. 0.4. Esto es posible pregunta de examen, para que tú también les enseñes, les actualices a tus enfermeras, a tus internitos, a tus estudiantes de medicina, ¿no? 0.4. Capísimos. Ahora, ¿qué vamos a ver? En un estudio dice, para la definición, etcétera,
fiebre es considerada más de 3.7, o sea, 37.7 grados centígrados. Eso es el diagnóstico de fiebre. Cambia, miren, la temperatura de nuestro cuerpo no es constante. Está aumentada sobre todo a las 8 a.m. y a las 4 p.m. Y uno se explica, ¿pero por qué? ¿Por qué está alta? Hay mucha correlación con las hormonas, por ejemplo, el cortisol, ¿no? También. En verano, obviamente, la temperatura es mucho más baja y en invierno es mucho más alta. ¿Cómo que sí, doctor? Cuando hace frío es mucho más alta, sí, porque evita la pérdida de calor. Y miren este dato, que si me tronó la cabeza, porque este dato no lo sabía. Por cada año perdemos temperatura, 0.02 por cada 10 años perdemos. ¿Y saben qué es lo malo de esto? Cuando perdemos temperatura, o sea, perdemos temperatura, esta impacta en la mortalidad. Entonces, por ejemplo, el cáncer, el hipotiroidismo modifican la temperatura. Por ejemplo, un paciente con cáncer puede tener aumento de nivel de temperatura, ¿no? Miren, está en un promedio de 0.02 grados centígrados y en pacientes con hipotiroidismo normalmente son un poco más frías. 0.01 es más relevante, impacta más. Y por eso dice que un aumento basal de 0,15 grados centígrados tiene mayor mortalidad a un año. Es decir, que la calor, bueno, no la calor, en realidad la temperatura corporal mata, nos mata. Bueno, pues de ahí sale una hipótesis, ¿no? Que los que viven en Alaska, los que viven en zonas con frío, con nieve, vivirán más. Es una pregunta, es una hipótesis alterna, ¿no? Que habría que buscar en PubMed, Web of Science, Scopus y otros. ¿Qué tal? ¿Cómo es la esperanza de vida en estas regiones? ¿No? Es una hipótesis alterna personal, ¿no? Ahora, miren este dato. Esto tómenle un screen, les va a ayudar. Normalmente la temperatura se puede tomar oral o rectal. La rectal es 0.4 más alta que la oral. Pero la temperatura central, les van a preguntar, alguna vez cuando estaba haciendo para la segunda especialidad, preguntaban, ¿de dónde vamos a tomar? Necesitamos una temperatura central. Cuando hacemos hipotermias inducidas, cuando hace un paciente paro cardíaco y tiene que entrar dentro de la ACLS, dicen, ¿no ve? Hay que llevar la hipotermia inducida, ¿no ve? Y para la hipotermia inducida necesitamos temperatura central, no cavidad oral, axilar ni rectal, central. Entonces había un catéter, nosotros introducíamos al esófago y de ahí obtenemos la temperatura central. Y la temperatura timpánica es la menos confiable. O sea, yo decía, debe ser wow, incluso a los que sacan mejores notas les regalamos un termómetro timpánico, ¿no? Por radiación térmica que mide. Pero Harrison me dio un sopapo porque dice esta es la que más varía, la que no se confía tanto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y la timpánica no ajustada, más o menos igual puede variar. Si nosotros tomamos una timpánica y en la parte rectal tomamos, la diferencia es mucho más. Miren, 0.8. Estos dos datos, doctores, atentos, ¿ok? Muy bien. También la temperatura varía en la mujer en el ciclo menstrual. Miren, cuando la mujer ovula, decimos que está caliente. ¿Por qué está caliente? Porque aumenta la temperatura más o menos 0.6 grados centígrados. Entonces, tres valores tengo que recordar. Miren, 0.4 la rectal, 0.8 la timpánica no ajustada y 0.6 en la dama cuando ovula. ¿Y a qué se debe esto? Pues a las hormonas, ¿no? Básicamente a las hormonas. 0.6, ¿no? Incluso con el ginecólogo, con el doctor Nils, debieron ver que hay un método para ver cuándo una mujer está ovulando y hay el método de la temperatura. Entonces acá es 0.6, ¿ok? Pregunta para ustedes, ¿cuál es esa hormona? Esto ya llevado en gineco, en fisiología. ¿Cuál es la hormona que hace que eleve la temperatura? Escriban en el chat. Ahora, vamos a fiebre ahora como tal. Esta fiebre, bueno, este aumento de temperatura le tiene que llegar al hipotálamo, porque el hipotálamo es nuestro termostato. Ahí está nuestro set point, ¿ok? ¿Por qué aumenta el cuerpo? Primero,
Primero que tenemos que saber el aumento de temperatura cuando pasa los 37.7 ya se denomina fiebre. Primer concepto que tenemos que aprender es que la fiebre es un mecanismo de defensa. Nos defiende, primero. ¿Por qué se eleva? Primero porque hay pirógenos. Recuerden, juegos pirotécnicos. Piro está relacionado con fuego, con algo caliente, fuego. ¿Ok? Estos pirógenos hay dos importantes, los exógenos y los endógenos. Habíamos visto que en los pirógenos exógenos hay muchos, pero uno antiguamente muy estudiado son de las bacterias. Las bacterias sobre todo las bacterias gram negativas en su membrana paracelular tienen lipopolisacáridos. Este lipopolisacárido se la considera un pirógeno exógeno. Y lo mismo con los endógenos, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa son pirógenos endógenos. Entonces, estas sustancias propirogena- propirógenas llegan al hipotálamo, ¿ok? Muy bien para aumentar la temperatura. Entonces eleva el set point hipotalámico y el paciente. Entonces, todo este mecanismo, cuando una persona está liberando estos pirógenos, el cuerpo se defiende, hace vasoconstricción periférica y eso genera piel fría, pálida, y el paciente genera escalofríos y aumenta el metabolismo hepático. Por lo tanto, la temperatura sube hasta alcanzar al nuevo set point. ¿Y quién cambió este set point? Los pirógenos. ¿Ok? Cuando uno toma antipiréticos, paracetamol, ibuprofeno, cambia este set point, baja y el paciente está en un proceso de vasodilatación, sudoración y pérdida de calor. ¿Ok? Entonces, hay dos conceptos importantes, que es fiebre y que es hiperpirexia. Fiebre es el aumento controlado de la temperatura con un set point elevado. Normalmente es menos de 41.5 grados centígrados. Hiperpirexia es cuando aumenta más de 41.5. ¿Ok? Sobre todo esto se da en infecciones graves y hemorragias del sistema nervioso central. Ahora, la hipertermia no es lo mismo que la fiebre. Ustedes han debido escuchar a algunos médicos, algunas enfermeras, doctor, su paciente está con hipertermia. No manches, está con fiebre. Usted ahí le preguntas, define hipertermia. La hipertermia es un aumento no controlado, miren, no controlado de la temperatura corporal, donde no hay un cambio en el set point hipotalámico, no hay un cambio. ¿Por qué se genera hipertermia? Por exceso de calor exógeno, por ejemplo, golpe de calor. Ustedes cuando yo estaba en México haciendo la sub, escuchábamos de algunos colegas que sobre todo en Mexicali, que las personas que quieren pasar a los Estados Unidos se morían por golpe de calor. Eso es por hipertermia. Otros es el exceso de ejercicio extremo, esto sobre todo en zonas cálidas, ¿no? Y por fármacos, por fármacos. Mire, alguien, a ver, no sé por qué, si fuera por puntos sería genial, probablemente por un glucómetro. ¿Cuáles son los 3 fármacos y el tratamiento que produce hipertermia? 10 segundos. O anoten, no sé, o algo así. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo es, doctores? Bueno, los que van a ser anestesiólogos, sus profesores les van a hacer exponer, les van a hacer investigaciones sobre todo los fármacos, digo, los anestésicos volátiles, como por ejemplo el alotano, pueden generar hipertermias malignas. Entonces, ahí les van a hacer exponer cuál es el mecanismo, cuáles son los diagnósticos, qué medicamento vas a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? El famoso dantroleno dentro de estos escenarios. Esto para los que van a ser anestesiólogos.
Esto con relación a esto, ¿no? Eso es la hipertermia. Entonces, la hipertermia, hay un aumento de temperatura, pero el mecanismo no es por pirógenos. Los mecanismos es por aumento de la temperatura, específicamente que va a ir a alterar la zona preóptica del hipotálamo. Entonces el cuerpo no puede disparar calor tan rápido como se produce en la fiebre, ¿no? Llevando temperaturas altas. Entonces acá es diferente que la hipertermia. Aquí la gran diferencia es que no hay cambio en el set point en el hipotálamo. Y aquí les puse un resumen, miren. En la fiebre está el set point elevado. En la hipertermia está normal. Aquí es explicado por los pirógenos. Y hay respuesta a los antipiréticos. En hipertermia, por más que le demos paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, no responde la hipertermia. Por ejemplo, si es por fármacos, por anestésicos, ahí el tratamiento es dantroleno. Eso no dice Harrison, ¿no? Bueno, pero si hay algún dato. Entonces, y hay otro mecanismo que es la fiebre hipotalámica. Hemos visto tres ahorita. La fiebre por pirógenos, la hipertermia por medicamentos, tumores y otros, golpe de calor y la fiebre hipotalámica. ¿Cómo es esto, doctor? Miren, cuando tú tienes un paciente internado con un traumatismo cráneoencefálico, un paciente internado con hemorragia subaracnoidea, un paciente internado por un astrocitoma en cerebro, ¿no? Un tumor cerebral, pueden tener aumento de temperatura. Y el libro de Harrison menciona, ¿no? Traumatismos, tumores en el cerebro, ¿no? En cerebro, hemorragias subaracnoideas, altera el termostato, eleva el set point y esto genera fiebre. Entonces acá, pero esta fiebre no es por infección. Muchos de los médicos, y ustedes les van a enseñar, la fiebre no es sinónimo de infección, no es sinónimo. Un cáncer nos puede dar fiebre. Una enfermedad autoinmunitaria, lupus nos puede dar fiebre. Artritis, ARS nos puede dar fiebre. Ojo, fiebre no es sinónimo de infección. Lo mismo acá, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia subaracnoidea nos puede dar fiebre, ¿vale? Muy bien. Entonces, pregunta fácil. ¿Cuál es el centro principal encargado del control de la temperatura? Eso. Perdón. Disculpen. Es que mi mouse enloqueció. Ya. Hipotálamo, ¿no? Bien fácil. En un ambiente neutro, no sé, a ver, Sucre, Cocha es bien bonito, ¿no? Temperatura. En un ambiente neutro, el metabolismo humano produce menos calor requerido, más calor, ¿no? Produce más calor. Muy bien. La temperatura oral media normal en adultos es aproximadamente, bien, doctores, fácil, ¿no? 36,6, ¿no? La temperatura oral media. Ahora, de acuerdo con el percentil 99 en individuos sanos, la fiebre se define como eso. Eso, doctores, muy bien. 37,7. Eso es fiebre. Muy bien. La temperatura rectal suele ser respecto a la bucal mayor, hemos dicho, ¿no? Ahí hemos dicho que vamos a memorizar 0,4, 0,6 y 0,8. Vamos a memorizar esos. La rectal es 0,4, ¿no? 0,4. Muy bien. La macana aquí ya le puse la respuesta. Disculpen, doctores. Durante la ovulación, la temperatura matutina de la mujer aproximadamente aumenta 0,6. 0,6. Muy bien. El primer fenómeno periférico que ocurre cuando se eleva el punto de ajuste, es decir, ¿qué es lo que pasa primero cuando está a punto de pasar fiebre? Frío, ¿no? Vasoconstricción. El cuerpo trata de evitar perder calor. Por eso cuando vamos al Salar de Uyuni, nuestras manos a veces se ponen rojas, ¿no? Azules, porque hay un proceso de vasoconstricción.
el cuerpo trata de evitar perder calor. Entonces, vasoconstricción. Los escalofríos, a ver, no sé si es los o el escalofrío. Durante la fiebre tiene como finalidad principal, ¿cuál es el objetivo del escalofrío? ¿No? Disipar calor, aumentar la producción de calor, estimular la sudoración, reducir la vasoconstricción o aumentar la pérdida. A ver, primero, cuando hay escalofríos, porque el paciente ya tuvo fiebre, ¿no? Entonces el set point aumentó. Set point aumentó en el hipotálamo. Entonces toma su paracetamol y comienza a sentir escalofríos, ¿no? Comienza a sentir escalofríos y dice, no, el hipotálamo, tranquilo, yo ya no es 36.6 mi set point, es 37, ¿no? Entonces el cuerpo necesita calor. Entonces, cuando una persona tiene escalofríos, habría que abrigarle, ¿no? Para darle calor y que le dure lo menor posible el tiempo, ¿no? Es aumentar la producción de calor. Ese es el principal objetivo de los escalofríos. ¿Cuándo se denomina hiperpirexia? Buena pregunta. Yo la verdad nunca he visto un paciente con hiperpirexia. Tal vez en pediatría se ve esto, ¿no? Porque hay niños que convulsionan por fiebre, ¿no? Y eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsión en etapa recién nacido, neonatal, no sé qué más, adolescente? No sé, hay una tablita en Nelson, ¿no? Eso es clave, eso suelen preguntar. Bueno, en hiperpirexia, pues 41.5, ¿no? Nuestro libro de Harrison. Siguiente, ¿cuál es la principal diferencia entre fiebre e hipertermia? Buena pregunta. Set point, ¿no? El desajuste. A ver, veamos. La fiebre no altera la piel, la hipertermia eleva el punto de ajuste hipotalámico. No, más bien hipertermia no eleva, ¿no? La fiebre implica cambio del punto de ajuste del hipotálamo, sí. La fiebre hay un cambio. Termia depende de pirógenos. No, no depende de pirógenos, ni de exógenos ni de endógenos. Ambas responden a antipiréticos. No, la hipertermia no responde a antipiréticos. Hay que buscar la causa y se le da el tratamiento como es el alotano y el dantroleno sería su tratamiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué característica clave de la hipertermia en comparación de la fiebre? Hipertermia. A ver, ¿responde bien a los piréticos? No, no responde. ¿Se acompaña con piel fría? Ya puede ser un dato distracción. ¿No responde a antipiréticos? Sí, no responde. ¿Siempre es infecciosa? No, no siempre es infeccioso. ¿Siempre es benigno? No. Hay hipertermias malignas. ¿Por qué se llama maligna? Porque mata pacientes. Mata pacientes. Los que van a ser anestesiólogos, eh, ese tema es clave. Muy bien, con eso terminamos, doctores. La fisiopatología. ¿Por qué hay fiebre? La fiebre es generada por pirógenos exógenos, endógenos e inflamación. Los pirógenos exógenos, hay las famosas bacterias, tienen su lipopolisacárido. Es un pirógeno exógeno. Pero no es la única, ¿no? Puede ser toxinas del estreptococo, del estafilococo. Hay una toxina que es la de Panton Valentine, que hemos visto en neumonías necrotizantes. Son estos pirógenos exógenos. Los pirógenos endógenos son las sustancias proinflamatorias. Si yo les preguntara, o qué opinan, doctores, estos tres, bueno, cuatro son en realidad, ¿no? La interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón, ya, ¿no? Esos son los cuatro pirógenos endógenos. De estos cuatro, ¿cuál será el más, no? El más frecuente, el que más produce. Por ejemplo, había una pregunta de infecto. ¿Cuál es el que más produce leucocitosis, neutrofilia, ¿no? Y ahí era interleucina 1,6, por ejemplo, el que más produce neutrofilia. Ahora, de estos cuatro, ¿cuál será el que produce más fiebre? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque podríamos usar un medicamento contra esa sustancia proinflamatoria, ¿no? Podríamos usar justo contra ellos. Y hay, ¿no? Algunos anticuerpos que ahorita vamos a mencionar.
Y también estos pirógenos puede ser la inflamación. Habíamos dicho que la fiebre puede ser por trauma, autoinmunidad y algunas otras sustancias. Y este es el mecanismo fisiopatológico. Tanto los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos van al cerebro. Dicen, vuelan al cerebro y en el cerebro estimulan la ciclooxigenasa con el objetivo de liberar prostaglandina E2. La prostaglandina E2 activa unos segundos mensajeros y aumentan las concentraciones del adenosín-monofosfato cíclico. Este adenosín-monofosfato cíclico dentro del hipotálamo termosensible aumenta el punto de ajuste, el set point aumenta y genera fiebre. ¿Y dónde actúa el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno? Evitando la síntesis de prostaglandina. Evita la síntesis, ¿no? COX-1, COX-2, todo lo que han visto en farmacología. Entonces, estos son antipiréticos, ¿no? Porque van a inhibir. Pero ¿se imaginan que tengamos medicamentos contra la interleucina 6? ¿No? Pudiera, ¿no? Es una, ahí pensando en todos estos. Entonces, aquí nos da un resumen que la cadena se forman pirógenos, citocinas proinflamatorias, liberación de prostaglandina E2, aumento del adenosín monofosfato cíclico en neuronas hipotalámicas y se produce la fiebre, ¿no? Los pirógenos exógenos, el más reconocido, lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Esta es la más potente de todas. Y esta tienen que memorizar para el examen. ¿Cuál es el pirógeno exógeno más importante, frecuente, la más potente? Lipopolisacáridos, eso les van a preguntar. Pero no es la única. Yo sé que hay enterotoxinas, hay toxinas de estreptococo, virus. Incluso si realmente quisieran aplazarnos, nos preguntarían, ¿cuál es la dosis del lipopolisacárido que produce fiebre? De 2 a 3 nanogramos por kilogramo de peso ya produce fiebre, leucocitosis y reacción de proteínas reactantes de fase aguda como la PCR, ¿verdad? Y las toxinas estafilocócicas de 1 a 10. Pucha, espero que no nos pregunten, serían muy, por no decir otra cosa, no, es que no, estas dosis memorizar, no manches, pero pues las más potentes. Estos pirógenos, recuerden que no actúan directamente en el hipotálamo, sino que liberan la prostaglandina E2 para aumentar el set point, para desequilibrar el punto de ajuste. Las pirógenas endógenos, ya hemos visto, ¿no? Sintetizadas por el sistema del fagocítico mononuclear. Las pirógenos endógenos tenemos estos 4. Luego tenemos que también estas sustancias proinflamatorias, recuerden que no siempre se producen infección. También se producen sustancias, bueno, en pericarditis, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, vacunas y enfermedades inflamatorias, ¿vale? Estas sustancias, incluso el libro de Harrison te dan las dosis, ¿no? ¿Cuánto necesitas para generar fiebre? Ya esto, ya no creo, ¿no? Imagínense que nos preguntaran en el examen, ¿no? Ya serían muy, ¿no? Por eso puede haber fiebre sin infección. No es sinónimo de infección. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Miren, qué bonito. La infección, lipopolisacárido. Estos lipopolisacáridos activan el sistema fagocítico mononuclear, los monocitos, sintetizan los pirógenos endógenos, van a la circulación, va al hipotálamo, estimula la ciclooxigenasa y se libera la prostaglandina E2. Y esto altera el set point y se genera la fiebre, básicamente. Aquí tenemos una imagen de Harrison. Miren cómo la infección, las toxinas, liberan las sustancias proinflamatorias, llegan al cerebro, al hipotálamo, estimulan la prostaglandina E2, aumentan el adenosín monofosfato cíclico, incrementa el punto de ajuste y el objetivo es generar aumento de temperatura, fiebre. Y aquí tenemos qué produce fiebre: infecciones, trastornos inflamatorios, neoplasias, fármacos, hipertiroidismo y disfunciones hipotalámicas intrínsecas. Y aquí tenemos otra imagen, miren, cómo las sustancias proinflamatorias fugan, van al hipotálamo, liberan prostaglandina. La prostaglandina E2 tiene su receptor, el EP3, en la célula glial,
liberan mayor cantidad de enoximonofato cíclico en las neuronas termorreguladoras dentro del hipotálamo, alteran el set point y genera fiebre. Y esta fiebre genera vasoconstricción, escalofríos y aumento del metabolismo. Y esto es dentro de la hiperpirexia neurológica, donde hay fiebre, pero no de origen infeccioso, sino de origen del sistema nervioso central. ¿Cuáles? Meningitis, encefalitis, TEC, hemorragias episubdurales, contusiones hemorrágicas, sobre todo la hemorragia subaracnoidea. Si aquí nos preguntan, estamos jodidos, miren. Aquí nos podrían poner, ¿qué tipo de hemorragia genera fiebre? ¿O qué tipo de hemorragia es el que genera más fiebre? Ahí nos podrían poner contusiones hemorrágicas, hematoma epidural, subdural, hematomas, hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea es la que más da fiebre, porque están activadas las microglías, las sustancias proinflamatorias, se eleva el set point y fiebre. Entonces, por eso el libro de Harrison refiere que citocinas de menores cantidades pueden ser potentes y producir fiebre mucho más altas que las sustancias sistémicas. Y esta prostaglandina E2 a nivel periférico produce pues dolores musculares, artralgias, malestar general, y esto explica, ¿no?, cómo estas sustancias sobre todo la prostaglandina E2. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? La fiebre es una elevación regulada por el hipotálamo y la hipertermia no cambia en el set point. Por eso los antipiréticos funcionan bien en la fiebre y en la hipertermia no funcionan. ¿Y cómo debo de evaluar? Digamos, tú estás de turno en el hospital y te llega un paciente con fiebre. Y ahí ves todo el antecedente, ¿no? Señora, ¿tiene lupus? Sí, doctor, tengo lupus, me faltaba, listo, causa inflamatoria. No, doctor, he viajado a los Yungas, he viajado a Trinidad, he viajado a tal lugar, puede ser dengue, Zika, chikungunya, hay muchos, ¿no? Dependiendo del contexto epidemiológico. Los viajes, vacunas, dispositivos para valorar. Entonces es importante que un paciente que tenga un proceso infeccioso a veces no puede manifestar con fiebre. ¿Quiénes? Los neonatos, porque el hipotálamo recién está madurando, los ancianos, los cirróticos, nefrópatas, y esto, los pacientes que toman corticoides pueden tener infección sin tener fiebre. Por eso nosotros pedimos laboratorios, ¿no? Hemograma, leucograma, buscamos infecciones bacterianas o virales, pedimos proteínas de reacción de fase aguda, PCR y velocidad de eritrosedimentación como marcadores de actividad inflamatoria. Y esto en alguna vez se ha medido, se ha medido esto en interleucina 6. Por ejemplo, en el hospital que trabajo tenemos para medir interleucina 6, pero en la parte pública a veces no siempre hay. Pero el libro de Harrison también dice, ¿no? No se recomienda medir la interleucina 1 ni TNF-alfa para correlacionar con la fiebre, ¿no? Dice, no correlaciona directamente como tal. Entonces, los pacientes que reciben antagonistas de estas, por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, en el hospital tenemos el infliximab, tenemos el tocilizumab, por ejemplo, que el tocilizumab, por ejemplo, es una anti-interleucina 6. Si el paciente recibe por una AR lupus o alguna otra condición, no tiene fiebre. Por eso la sepsis, el choque séptico en estos pacientes es grave, porque no te avisa. Cuando ya está a punto de morir, nomás ya llega el paciente. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de tuberculosis diseminada, micosis invasivas y candidiasis sistémicas. Por eso, los pacientes igual que toman corticoides o AINES crónicos no pueden desarrollar fiebre como tal, ¿no? Incluso una febrícula es un signo de alarma importante en este tipo de pacientes, ¿ok? Muy bien. La febrícula tiene considerada importancia, sobre todo en pacientes que están en inmunosupresión o están inmunodeprimidos, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se trata la fiebre y cuándo no se trata la fiebre? Es bien debatible esta cosa, ¿no? Es bien debatible. ¿Cuándo se trata o qué efectos benéficos tenemos? Aliviamos los síntomas. La fiebre aumenta el consumo metabólico de oxígeno. Miren, por cada grado centígrado aumenta 13% del consumo de oxígeno. Por eso es importante tratar la fiebre
en pacientes con falla cardíaca pulmonar o del sistema nervioso central, porque reduce el riesgo de convulsiones, sobre todo en el área pediátrica. ¿Cuándo se observa? ¿Cuándo se observa? Por ejemplo, en infecciones bacterianas. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con neumonía, le das ceftriaxona y le das metamizol en horario, paracetamol en horario, 1 gramo cada 8 horas, ¿de cómo vas a saber que está funcionando tu antibiótico? Porque recuerdas que tú le das ceftriaxona y a los 2 días tendría que mejorar, ¿no? De 2 a 3 días. Pero ¿cómo sabes que está mejorando? Por la fiebre y algunos otros datos laboratoriales. Pero si está con paracetamol en horario o está con corticoides es un poco difícil valorar, ¿no? Necesitamos otros variables. ¿Ok? Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado la clase de hoy y que tengan muy buen resto de jornada, que tengan un buen resto de fin de semana. Creo que el día sábado tienen una clase extra de métodos de diagnóstico de Recording stopped. ginecología. Y pues que tengan buen resto de fin de semana. Y la próxima semana comenzamos con pediatría. Ya les voy a enviar el sábado, creo, ya les van a enviar el material de pediatría, los primeros temas de, que es neonato, creo, ¿no? Ahí está la doctora Jimena, que es una pediatra neonatóloga que hizo en México, es capísima, para poder, que puedan sacar el mejor provecho. ¿Ok? Muy bien, doctores, muy buen resto de jornada, buen resto de fin de semana y pues hasta luego, que tengan, que descansen. Doctor, perdón que le interrumpa. Dale, Se puede- dale. quería saber rápidamente si nos podría recomendar la inteligencia artificial que usa para sus imágenes, perdón. Claro que sí, es Leonardo. Ah, así se llama. Sí, 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 O Leonardo. el Ahí, sí, Leonardo IA le colocamos directamente. sí, sí, sí. Ah, ya. Gracias, Hay un doctor. prompt tal vez para o algún tutorial que puedes recomendar tal vez. Claro, te lo envío, claro que sí, te lo envío inbox. Ah, ya. Le escribo nomás Sí, sí, al sí, interno directamente. sí, sí, sí. Ya, muchas gracias, doctor. Que les vaya bien, Mañana doctores.